Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Silent 1. Yo soy Allbyte y en este episodio vamos a ver las envolventes que podemos asignar a diferentes controles. Ya vimos los osciladores, vimos las envolventes de volumen, vimos también los filtros. Dejamos esto pendiente para este episodio. Muy bien, lo que nos interesa ahora es esta sección, este control de filtro y estas dos envolventes. Como ya expliqué en el curso de diseño de sonido, de nueva cuenta se los dejo por aquí arriba a la derecha. Las envolventes nos permiten controlar el ataque, la caída, el sostén y la relajación de cualquier cosa. Los del episodio pasado eran solamente para el volumen, pero tenemos también estas dos que podemos asignar a lo que nosotros se nos ocurra. Vamos a ver y tenemos los mismos controles: ataque, decay, sustain y release. Y aquí también, ¿no? Ataque, decay, sustain, release. Y en la parte de aquí abajo podemos nosotros dar clic y están las diferentes fuentes, ¿no? O los diferentes controles que nosotros podemos controlar con estas envolventes. Vamos a verlo con una de las cosas que son más evidentes y es el pitch. Vamos a seleccionar entonces aquí y queremos que sea, por ejemplo, el pitch del oscilador A. Vamos a dar entonces ahí. Y no está pasando nada. ¿Por qué? Bueno, tenemos aquí esta otra perilla y esto lo pueden ver, ¿no? Aquí también en otras secciones. Y es que con esto vamos a seleccionar la cantidad de modulación que queremos aplicar. Muy bien, vamos a ponerlo. Ahora le voy a poner, por ejemplo, esa cantidad y de nueva cuenta voy a oprimir la nota. Ok, ahí está. Podemos ver cómo está la etapa de ataque, va subiendo el pitch. Vamos a poner algo más lento, una caída más lenta, el sustain abajo, un release arriba. Y también para que alcancemos, ¿no?, a apreciar lo que está sucediendo con la relajación, vamos a poner aquí el release más alto. Entonces, oprimo la nota, va subiendo, llega al máximo y luego va a comenzar a bajar. Ahí va bajando, llega hasta el punto de sustain y ahí se va a quedar el pitch. Yo suelto la nota y el pitch todavía tarda otra vez en caer. Ok, eso es lo que está haciendo esta envolvente. Si yo pongo una cantidad menor, digamos que la distancia que está viajando en pitch es menor. Si lo pongo al máximo, hasta pueden ver que ahí está desapareciendo, ¿no?, de tan alto que llegó en frecuencia. Ahora el punto intermedio, justo el centro, es cero modulación. Si yo lo comienzo a mover hacia el lado opuesto, es como si la envolvente la estuviera aplicando en espejo. Ok, así que originalmente teníamos que el pitch iba subiendo y bajaba hasta el punto de sustain. En este caso es al revés, el pitch va a bajar y luego va a volver a subir para regresar al punto de equilibrio. Por eso es que es como si fuera un espejo. Vamos a ponerle menos modulación. Y ahora hacia el otro lado. Muy bien, eso es lo que está haciendo la envolvente. Para cada una de las envolventes puedo controlar dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, también lo puedo hacer con el panorama. Ahí pueden ver, se va hacia el lado derecho y regresa al centro, o ahí se va hacia el lado izquierdo y vuelve a regresar. Y bueno, estos son todos los controles. Aquí pues es cuestión de ir experimentando un poquito. Algunos, por ejemplo, este es el volumen A, B, o pueden controlar los dos al mismo tiempo. Y la mayoría es de esa manera, ¿no? A, B o los dos, A, B o los dos. También podemos controlar los filtros, ¿ok? Tanto el filtro del A como el filtro del B, los dos, y también la resonancia. Y bueno, aquí es donde también quería mencionar este control de filtro. Este control de filtro, vamos a apagar aquí la envolvente. Ok, este control de filtro nos va a mover tanto el A como el B al mismo tiempo. Para que quede ejemplificado, voy a poner el bandpass, por ejemplo, y lo voy a poner bastante bajo, con cierta resonancia. Ahí está. Y luego en la parte B voy a poner también una voz, el mismo, pero esta vez, aunque sea el mismo tipo de filtro, voy a ponerlo más arriba, igual con mucha resonancia. Ok, entonces uno está aquí abajo y el otro está allá arriba. Y cuando yo muevo el cutoff,
pueden ver, es como si estuviera yo controlando al mismo tiempo los dos filtros, tanto el cutoff como la resonancia. Es como si estuviera multiplicando el cutoff que ya tenía yo seleccionado para cada uno de los filtros y también la resonancia que ya tenía yo para cada uno de los filtros. También tenemos este que dice Warm Drive. Esto lo que va a hacer es igual una pequeña distorsión muy similar a la que tiene cada uno de los osciladores. Voy a volver a ponerle aquí el bypass. Me pueden ver que no está haciendo absolutamente nada. Voy a poner el release más abajo. Y ahora voy a poner el low pass bajo la resonancia. Y ahí pueden notar una ligera diferencia cuando estoy activando el Warm Drive. Simplemente es como para suavizar un poquito las frecuencias más altas, ¿no? Porque empieza a achatar la forma de onda. Y luego tenemos este que dice Key Track. Esto significa Keyboard Tracking, o lo que es lo mismo, el rastreado de teclado. Es otra forma de modulación que también ya la expliqué en el curso de diseño de sonido. ¿Y qué significa esto? Significa que para cada una de las notas que yo oprima, va a estar cambiando la cantidad del filtro que yo estoy aplicando. ¿Ok? Aquí pueden ver, si yo lo dejo esto completamente hasta abajo, el filtro está aquí. Y si yo empiezo a tocar notas más arriba, ya no se escucha porque el filtro se quedó en ese punto. Pero si yo le pongo el Keyboard Tracking, si yo voy tocando notas más arriba, el filtro va siguiendo esa nota que yo voy oprimiendo. Así yo puedo poner incluso notas más agudas, pero todavía seguimos escuchando un poquito de sus frecuencias. Eso significa el Keyboard Tracking. Si yo lo dejo apagado, o casi apagado, pueden ver, ¿no?, que el filtro sí lo sigue, pero muy lento. Ok, esto nos ayuda a que las notas tengan un poquito más de expresividad, ¿no? Y que el filtro no sea tampoco como que tan estricto respecto al ajuste que nosotros hayamos dejado, el ajuste fijo. Obviamente todo esto lo pueden automatizar dentro del DAW que ustedes estén utilizando. Por ejemplo, en el caso de FL Studio, normalmente si ustedes quisieran automatizar el corte del filtro sería esta perilla, porque es la que está controlando a los dos filtros. Y bueno, eso ustedes lo pueden hacer dándole aquí, tocándolo. Estoy tocando el control, luego ya que fue el último que toqué, le doy aquí en Tools, luego donde dice Last Tweak y vamos a darle aquí donde dice Crear Clip de Automatización. Ok, y ya este clip de automatización sería el encargado de controlar ambos filtros. Vamos a darle play y pueden ver cómo se está moviendo el filtro. Ok, es por eso que es útil esta perilla de control. Normalmente es la que ustedes van a automatizar. Para terminar de ver aquí la parte de la modulación, vamos a ver que, bueno, podemos igual otra vez copiar tanto la envolvente a la otra, la que es de modulación, como a las de volumen que vimos en los episodios pasados. Y vamos a ver también estos otros controles. Por ejemplo, este dice Phaser Frequency. Esto es la frecuencia de uno de los efectos que están en la parte central. Todavía no lo vemos, va a venir más adelante. Podemos controlar el Mix A, el Mix B, que son estos dos de acá. También la suma de los dos, no los dos al mismo tiempo. Tenemos aquí controles del LFO para el 1 y para el 2. Y nos permite controlar tanto la velocidad como la cantidad de qué tan alto se está moviendo ese LFO. Y también podemos controlar la cantidad de distorsión, que de nueva cuenta es uno de los efectos que están aquí al centro. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por eso no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones, porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos, y para que no se pierdan ninguno de los próximos episodios de este curso de Silent 1. Si quieren que mezcle o masterice alguna de sus canciones o quieren clases personales, me pueden mandar un mensaje a alguna de las redes sociales que están aquí abajo en la descripción, o pueden visitar mi página oficial allbymusic.com, donde podrán encontrar toda la información de mis servicios, al igual que samples, presets, plantillas, una selección de equipo y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.